Hola colega, ¿cómo te ha ido con este curso completo de auditoría? Yo voy a hacer videos bastante cortos, bastante concretos para que tú entiendas claramente cómo es el proceso paso a paso de cómo auditar estados financieros y sobre todo cómo hacen los grandes para auditar estados financieros. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues de esta manera, con un método paso a paso. Entonces, si te has perdido alguno de los videos, pues bueno, te dejamos como en cualquier lado de este video, te dejamos los links para que puedas revisarlos. No se te olvide vincularte en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Nos encuentras como bento.academy. Búscanos y vincúlate para recibir información sobre auditoría, sobre control interno, sobre auditoría interna y cómo tú puedes potencializar tu firma para realmente tener lo que tú quieres y no lo que te toca. Entonces, siguiendo, este ya es otro de nuestros videos. Si te has perdido, repito, si te has perdido cualquiera de los anteriores, pues búscalos, están realmente en orden y se llama curso completo de auditoría o curso completo para auditar estados financieros, 100% online y 100% gratuito. Seguimos con el tema de que es muy importante. Ya vimos la aceptación del cliente, ya vimos cómo el entendimiento de un negocio, ya vimos cómo eran las reuniones del equipo después de haber entendido el negocio, y ahora es algo muy importante que nos va a determinar la estrategia de auditoría. Lo primero es, ¿qué es estrategia de auditoría? La estrategia de auditoría es simplemente por dónde nos vamos a ir. Es decir, hay dos caminos que te van a llevar a el dictamen o a emitir el dictamen o a la opinión de los estados financieros. Hay dos caminos. El primer camino es irte a la prueba del detalle, ir a mirar el soporte, ir a mirar el documento, ir a buscar el cliente y a buscar la evidencia y la ciencia cierta sobre cada una de las transacciones para poder verificar que el estado financiero es real o no, es decir, que no te están diciendo mentiras. Eso en empresas pequeñas o muy concretas es viable, se puede hacer y ni siquiera tienes por qué pensar en estrategia de auditoría, porque la misma estrategia es que como la empresa es pequeña, pues yo puedo verificar el 100% de la información y lo puedo hacer de forma fácil y ágil. Pero imagínate que te toca una empresa muy grande. Si te toca una empresa muy grande, no vas a poder elegir o no vas a poder revisar el 100% de la documentación. Si bien en las pruebas sustantivas encontramos muestras de auditoría, y con muestreo de auditoría pues ya tenemos que desempolvar nuestros libritos de estadística de la universidad o del colegio, esas muestras a veces las podemos reemplazar por revisar o auditar adecuadamente el proceso, y es la estrategia, es ahí donde podemos ir, estrategia por controles. ¿Qué significa por controles? Confiando en los procesos o en el control interno del cliente. Sí, así como lo escuchas, nosotros podemos auditar un estado financiero auditando el control interno del cliente, casi como la filosofía de un sistema o un certificado ISO, donde no nos certifican como tal el producto o el resultado, sino nos certifican el proceso, y el proceso es lo que certifica que el producto es bueno. Esos son los certificados ISO. Los certificados ISO en los productos que tú ves no certifican como tal el producto, lo que certifican es el proceso. Entonces, así nosotros podemos auditar un proceso y, según nuestro criterio, poder definir si ese proceso o es paso a paso o esos controles que tiene el cliente son adecuados para yo poder basar mi opinión o poder basar un dictamen sobre una cuenta o un ingreso o lo que sea, lo que yo quiera opinar o sobre lo que yo quiera opinar. Entonces, y eso es muy importante porque nos ahorra trabajo de cierta forma y podemos llegar a las mismas conclusiones, aunque no lo hacemos por el ahorro, sino que la realidad es que hay muchas empresas que tienen grandes volúmenes de información y sí o sí debemos tener métodos que nos ayuden a tener certeza que la información que está ahí es real. Entonces, imagínate una empresa de telecomunicaciones de estas multinacionales que facturan a millones y a millones y a millones y a miles a miles o millones de clientes. Tú, para verificar los ingresos, vas a pedir el recibo de luz o de agua o de teléfono o de internet de cada uno de los clientes para poder verificar si ese cliente es real o no. Entonces ahí es donde podemos nosotros comenzar o basarnos en el control interno del cliente para poder determinar si esa cuenta tiene lo que, pues es decir, es razonable o no es razonable dentro de la información que se tiene. Y para eso, o bueno, ya entendiendo la estrategia de auditoría, que eso también lo vamos a ver más adelante en la parte de diseño, vamos a profundizar mucho en la parte de diseño de eso, la estrategia de auditoría ya la podemos hacer por controles o la podemos hacer a nivel sustantivo o de detalle o evidencia de detalle.
detalle, que dentro de las evidencias, pues también, o dentro de las pruebas también podemos ver temas de análisis, analíticas, bueno, es decir, hay diferentes pruebas de auditoría que nos van a determinar si realmente podemos llegar a tener la evidencia suficiente para poder opinar sobre esa cifra o no. Pero el punto aquí es que el siguiente paso que nosotros tenemos dentro de nuestra metodología es la evaluación del control interno. En este momento, digamos que nos vamos a enfocar es en entender qué sistema de control interno está teniendo el cliente. No para definir una estrategia como lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepas que en la auditoría hay una estrategia, es decir, nos podemos ir por diferentes sitios. Pero aquí este entendimiento del control interno es más o va ligado al entendimiento del negocio, donde tú puedes aprovechar ese entendimiento de negocio que hiciste en el segundo video, que si no lo has visto, te lo dejamos por aquí en cualquier lado para que lo veas. Pero ese entendimiento del negocio lo puedes aprovechar también para entender el control interno o la infraestructura o la técnica o el método que tiene la empresa para estructurar su control interno. Ya sea por medio de metodologías como COSO, hay muchas metodologías que incluso nuestra metodología de auditoría compara y evalúa el control interno de los clientes o del cliente o de la empresa o la administración, lo compara con el COSO. Es decir, que en teoría los estándares o los métodos de control interno son muy similares entre sí. Siempre debe tener como un marco general, unas políticas, como un ambiente, como una filosofía, el pensar, los objetivos, la misión, la visión, como le quieran decir, porque incluso en empresas ni siquiera se llama misión ni visión, sino puede ser objetivos, valores, hay diferentes nombres para cada cosa. Pero lo importante es que siempre, en teoría, en el control interno, siempre hay como un marco general que define como las políticas. Es como un país, ¿no? Que los países tienen la constitución o las cartas magnas y todo eso. Entonces, esa infraestructura escrita, por ejemplo, debería estarla, un buen control interno debe tener toda esa filosofía y todo ese pensamiento debería tenerlo escrito y estandarizado, tal cual como una constitución, una carta magna de un país. Entonces de ahí para allá entonces están el resto de políticas, procedimientos, actividades, tareas, quién hace esto, quién desempeña esto, y se crea como toda una documentación de ahí para abajo y sobre la misma estructura y la misma filosofía o el mismo querer de los dueños o lo que sea, se genera como toda una infraestructura y procedimientos para poder cumplir objetivos. Entonces, si tú te das cuenta, están como ese contexto, ese framework que tienen las empresas, después está la documentación que se tiene, después de la documentación pues está la implementación o la ejecución o quién lo ejecuta, y después hay alguien que monitorea es que el proceso esté bien, que generalmente puede ser la auditoría interna de la empresa o los asesores de control interno o los mismos trabajadores o colaboradores son los que se encargan de monitorear que las cosas estén haciéndose adecuadamente, y ese monitoreo después va a un ajuste o a unas mejoras, ¿no? Entonces, es decir, no voy a explicar como tal metodologías de control interno, pero lo que sí es cierto es que en teoría hay una estructura muy estándar que hace parte de cualquier método donde nosotros deberíamos determinar. Entonces, lo que yo te recomiendo es que busques un curso de control interno, ya sea de COSO o métodos canadienses o métodos europeos de control interno, para que realmente como tengamos una idea de cómo hacer una evaluación y podamos determinar también la madurez del control interno de los clientes, y con base en esto tú ya tienes un punto de referencia para poder decir si el control interno está bien o está mal, porque recuerda que tú no le puedes decir a alguien que está bien si tú no le has dicho qué es bien. Entonces, si tú no sabes qué es bien, ¿cómo vas a saber si ese control interno está bien o está mal? Entonces el cliente te va a decir, no, es que para mí está bien, pero ¿cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es el punto de comparación? Entonces, no hay nada bueno ni hay nada malo, pero si lo ponemos en comparación con algo, ahí es donde realmente nos damos cuenta si tiene la calidad que realmente necesita la empresa o no. Entonces, los controles internos, que son muy manuales, que son muy arcaicos, pues tienden a cometer errores. Entonces, por eso es que nosotros inculcamos auditar el control interno,
para entender también el control interno del cliente, y ese entendimiento nos va a dar muchos matices dentro de nuestra auditoría para poder definir los pasos que siguen. Entonces, ya entendiendo esto, estudia de control interno, COSO. Acuérdate así tal cual como lo estoy mencionando: casa, oso, saco y oso, ¿sí? COSO, así. Entonces hay uno, dos, bueno, hay diferentes metodologías. Incluso en internet puedes ver la historia de cada uno de los del control interno, que está el COSO 1, está el COSO 2, incluso por ahí también hablan un poco de la ley SOX, que la ley SOX salió después de este escándalo de Arthur Andersen y Enron. Entonces todo esto hace parte un poco de la evaluación del control interno. Entonces averígualo por tu parte, ya sabes, ley SOX, que es saco, oso, xilófono, ley SOX, y está pues el COSO 1 y COSO 2. Ya con eso es suficiente, hay más métodos, pero no te voy a agobiar con eso. Entonces, pues bueno, nada, ya entendiendo esto, nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver cuál es el siguiente paso para poder auditar estados financieros. Síguenos, déjanos tus comentarios, tus preguntas. También recibimos por correo soporte@bento.academy cualquier tema, pregunta, inquietud, y bueno, y demás. También es importante que sepas que tenemos ya cursos personalizados para firmas o consultores que quieran implementar este método en sus firmas y en sus profesiones. Entonces, pues bueno, nada, con plantillas y demás, con toda la documentación y todo el sistema y toda la infraestructura que debes tener para poder auditar financiero. Entonces, conócenos, entra a nuestra página web bento.academy y ahí estaremos para ti. Por lo pronto, sigue en el próximo video en este curso de auditoría completamente online y 100% gratuito. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.